Hola, buen día a todos y muchas gracias otra vez por la oportunidad de compartir la palabra aquí. Vamos a empezar y vamos a orar al Señor para que Él guíe también la palabra de hoy, que sea pues su palabra y su voluntad que habla en nuestros corazones. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por que tú eres fiel, Señor, porque tú nos amas de una manera que no podemos entender al 100%, Señor, pero tú nos enseñas cada día tu paciencia, Señor, y tu amor. Y queremos pedirte que seas tú hablando en el día de hoy para que podamos aprender y acercarnos un poco más a ti, Señor, y a conocerte también un poquito más, Padre. Gracias por tu amor, gracias por haber entregado a tu Hijo, y en su nombre te lo pedimos todo. Amén. Bueno, la predicación de hoy va de padres e hijos, y no será casualidad de que hace poquito, bien poquito, pues tuve la bendición de tener una hija, se llama Joya, ya tiene una semana y media, así que de padre tengo poco, pero si hay algo que tenemos es que, bueno, no todos somos padres, ni todos llegaremos a ser algún día padres, pero hay algo que es 100% cierto y que nos une a todos, y es que todos somos hijos, ¿no? Y todos hemos tenido unos padres que habrán estado más o menos, pero es una condición de la cual, bueno, todos nacemos, ¿no? Todos hemos tenido unos padres. Y no solo eso, sino que todos los que estamos aquí, espero, y algunos de los que nos escuchan, tenemos otro padre, ¿no? Un padre celestial. Y en cuanto a esto de los padres e hijos, aunque no todos seamos padres, me gustaría ver dos cosas que se les pide en la palabra a los padres, y ya de paso me aplico la enseñanza para esto que me viene, y dos cosas también para los hijos, ¿no? Son dos cosas las más básicas y las que la palabra tal vez insiste más en cuanto a los padres hacia los hijos y en cuanto a los hijos hacia los padres también, ¿no? Y seguramente, y espero, que los padres de experiencia ya podráis decirme al menos una de estas dos cosas que la palabra espera de los padres hacia los hijos. ¿Cuál se os ocurre que menciona muchas veces de los padres que quieran hacer a los hijos? En disciplina, exactamente. Y esa es la primera y la que insiste realmente más la palabra. Y vamos a Efesios 6:4 para leer este versículo. Dice así. Dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la verdad hay un rejunte bastante grande de versículos en los que, sobre todo en Proverbios, en los que se insta a los padres a disciplinar a sus hijos. Ahora debemos entender bien la disciplina, ¿no? Aquí dice disciplina y amonestación del Señor. Y es que la disciplina, como se define, es más bien ¿cómo decirlo? Una lista, por así decirlo, de normas o de reglas que deben cumplirse para llegar a un sitio. Debemos entender y practicar la disciplina no como unos muros que nos impiden ir por un sitio o por otro, o que nos impiden avanzar,
sino que debemos entender y practicar también la disciplina como las vallas que indican un camino, ¿no? Como las vallas que protegen de una caída. Muchas veces cuando vamos por la montaña, a veces cuando hay un risco, pues ponen unas vallas para evitar caerse, ¿no? Y también hay unas vallas que indican el camino. Y esa es la disciplina, vamos a decir, correcta, ¿no? La que no te impide avanzar, sino que te marca el camino correcto por el cual puedes andar, ¿no? Y puedes avanzar hasta un fin. Y aparte de esta disciplina, hay otra cosa que nos pide a los padres, ¿no? Que se nos pide a los padres para tratar a los hijos. Y bien si aquí se intuye un poco cuando dice no provoquéis a ira a vuestros hijos, el versículo claro es en Proverbios 13:24, que nos habla de esta segunda cosa súper importante que los padres deben dar o deben hacer hacia los hijos. Y ahora en Proverbios 13:24 dice así: el que detiene a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama de temprano lo corrige. Y vemos otra vez la disciplina, insisto mucho la palabra en esta disciplina, pero vemos que esta disciplina viene fruto de algo que tal vez se da por supuesto, ¿no? De un padre a un hijo, y es el amor. El amor es el origen de esa disciplina. Pensando en esto, me he dado cuenta que puede haber una disciplina sin amor. Puede haber una disciplina que son una sarta de normas que se tienen que cumplir y punto, ¿no? A veces nos disciplinan en otros sitios y no nos aman precisamente. Pero lo que nunca puede haber es un amor sin disciplina. Aquí en este versículo es muy claro, en otra versión dice que el que detiene el castigo a su hijo odia. Y usa esa palabra, odio. Quiere decir que la falta de disciplina en un padre hacia su hijo es odio hacia él. Es una expresión de quien aborrece a su hijo, de que no quiere lo mejor para él. Y son palabras fuertes, ¿no? Decir, ostras, el padre que no enseña o que no corrige a su hijo, en realidad, pues lo está aborreciendo, está comunicando que no lo quiere. Y a veces es contradictorio, ¿no? Cuando de hijos a veces recibíamos algún castigo, percibíamos lo contrario, ¿no? Que no nos querían nada, ¿no? Que no querían saber nada de nosotros y que nos odiaban y que no querían lo mejor para nosotros. Pero la Biblia aquí es clara diciendo que es necesaria la disciplina si hay amor, ¿no? Cuando hay disciplina es porque detrás seguramente hay amor. Y es igual de necesario, ¿no? Y es esa también la disciplina que nace del amor, la que es verdadera, la que debemos seguir, la que debemos buscar, ¿no? La que son esas vallas que nos guían. Es esa disciplina y que surge del amor la que traerá fruto de obediencia, traerá fruto de bendición para nuestros hijos. Y ahora vamos a ir también a los hijos, que también tienen dos cosas, y esta la debemos saber todos, porque como habíamos dicho, todos somos hijos, ¿no? Y la primera es, como no, la obediencia. Y vamos a volver a Efesios, porque justo un poquito antes del versículo que hemos leído, habla de los hijos, primeramente, y dice así en el 6:1, dice: hijos, obedeced
en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿no? Y la verdad es que la obediencia es lo que nos toca, ¿no? Por mucho que no nos guste, a los hijos es lo que nos toca obedecer, aunque a veces cueste tanto, ¿no? Y cuando ya vas a ser padre y piensas en eso, te das cuenta de que la obediencia no es ni nada más para bien de uno mismo, ¿no? Yo pienso en mi hija y no creo que vaya a pedirle nada para su mal, ¿no? Ve y salta desde aquí arriba, que no te va a pasar nada. No, sino no toques el horno porque te vas a quemar, por ejemplo. Y en estos pequeños ejemplos nos damos cuenta de que la obediencia que nos pide aquí, como hijos, hacia nuestros padres, no es nada más que para nuestra propia bendición y seguridad, ¿no? También. Ahora, no solo pide obediencia, sino también en el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y sigue diciendo y aclara esa promesa, dice: para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y es que, como veíamos con la disciplina y el amor, también puede haber obediencia sin honra, ¿no? Una obediencia de sí, vale, hago lo que tú me dices y ya está, pero no una honra, ¿no? Y esta palabra honra a veces la escuchamos mucho en el ámbito cristiano y cuando leemos la Biblia, pero cotidianamente la usamos nada y menos. ¿Y a qué se refiere con esa honra? Y honra tal vez nos queda más claro cuando hablamos de respeto, ¿no? Cuando hablamos de una honra de decir: yo reconozco quién eres tú, ¿no? Reconozco que eres mi padre, reconozco que la autoridad que tiene como padre sobre mí, amo esa relación que tenemos y obedezco. Y como veíamos también, igual que puede haber obediencia sin honra, no puede haber nunca una honra sin obediencia. Y ese es el origen, tal vez, que debe haber de nuestra obediencia. El origen de la obediencia es la honra. A través de que yo honro y respeto a mis padres, los obedezco. Y ese es la obediencia que en la palabra se busca, y es la obediencia que Dios busca que tengamos hacia nuestros padres también. Una que venga a través de la honra y del respeto hacia ellos. Ahora, vamos a ver dos ejemplos, máximos ejemplos, de padre y de hijo. Y no es nada más y nada menos que el Señor mismo y Dios mismo, que es padre y a la vez hijo, ¿no? Y nos ha dado ese ejemplo de padre, de ese amor y de esa disciplina hacia nosotros y también hacia su hijo, y veremos el ejemplo del hijo en unos versículos de su obediencia hacia el padre. Y para ver eso vamos a ir a Hebreos 12. Hebreos 12, del 5 al 8, nos dice así la palabra. Ya habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y no sé vosotros, pero yo personalmente
muchas veces me he sentido reprendido y disciplinado por Dios mismo, a través de su palabra, a través de las predicaciones, o a través de lo que he aprendido de su palabra o de memorizando, ¿no? Cuando he hecho algo que no es correcto o que no está en obediencia a Dios, rápidamente he tenido pues el castigo tal vez en consecuencia a lo que había hecho, o simplemente la palabra me llamaba la atención de lo que había hecho mal, ¿no? Y vemos como el Señor, bueno, como Dios es consecuente con esa disciplina, ¿no? Y aquí nos llama la atención sobre la importancia que tiene que Dios nos discipline, ¿no? Y lo que significa también que Dios nos discipline. Porque el significado de la disciplina de Dios no es nada más ni nada menos que somos sus hijos. Que no somos personas cualquiera, sino que somos hijos adoptados de Dios mismo. Y eso lo vemos que es fruto de su amor. Y lo veremos en 1 Juan 3:1, que dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y este es el amor que nos da Dios, ¿no? Este es el ejemplo de amor de Dios para con nosotros. ¿Y por qué es un ejemplo de amor, ¿no? Esto de que nos haya llamado hijos, sino todos somos creación suya, ¿no? Todos en el mundo somos criaturas suyas, somos sus hijos, muchas veces decimos. Pero no se está refiriendo a unos hijos fruto de que Él nos ha creado, sino a unos hijos con derecho pleno a recibir su herencia, ¿no? Y su gobierno también. En Efesios dice que somos coherederos juntamente con Cristo de sus bendiciones, de lo que Él tiene preparado para nosotros. Somos hijos adoptados, no solamente hijos por su creación, sino somos hijos a pleno derecho, por así decirlo. Y esto no es porque nosotros lo merezcamos, esto no es por lo que nosotros hayamos hecho, no es porque éramos tan buenas criaturas y creación suya que Él quiso hacernos hijos suyos, sino que lo hizo porque nos amó. Nos amó de una manera incondicional, ¿no? Una manera como un padre debe amar a su hijo, ¿no? Que aún no ha hecho nada, solo hace que comer y dormir, pero ya lo amas incondicionalmente. Y ese es el amor que el Padre tiene para con nosotros. Y ese amor produce disciplina. Como habíamos leído, ese amor produce que Él nos llame la atención cuando nos equivocamos. Y mi pregunta para meditar en esto es: ¿te disciplina el Señor? O sea, ¿en tu vida sientes la disciplina del Señor? ¿O parece que, bueno, te mandas las tuyas y aquí no pasa nada, nadie se entera, nadie me dice nada y el Señor parece que no reprende? Porque si es así, tal vez hay un problema mucho más grave, ¿no? Tal vez tienes tus padres aquí en la tierra, pero tu Padre en el cielo no lo ha reconocido como tal. Y luego vamos a volver en cuanto a esto, porque quiero ver primero lo que es el ejemplo del Hijo. Quiero ver en Filipenses 2, del 5 al 8, nos enseña y podemos ver el ejemplo de Jesús hacia el Padre. Y debemos aprender de Jesús
en su relación propia con el Padre para entender cómo nosotros debemos relacionarnos también con Él. Como decía Ana, hoy en la mañana, en la palabra y en Cristo tenemos el ejemplo perfecto a seguir, ¿no? Y qué más como hijos de Dios que seguir ese ejemplo de obediencia y de honra. Y dice así en Filipenses 2, del 2 al 8, dice... Efesios 2 empieza en el 5 y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y aquí vemos la condición de Jesús, que es mucho más grande y mucho más alta que la condición de cualquiera de nosotros, ¿no? Siendo de la misma condición que Dios mismo y teniendo a mano su poder y su gloria, no quiso tomarlo y usarlo, ¿no? Para su propio beneficio, no quiso exaltarse con su derecho, ¿no? De quién era, sino que echó eso para atrás y se hizo obedientes, ¿no? Y obediente hasta la muerte. Y cuanto más nosotros, que no tenemos esa condición ni que somos nada delante de Dios, somos como hormigas delante del Omnipotente, debemos humillarnos, ¿no? Y obedecer a nuestro Padre. Cuanto más nosotros que no nos podríamos comparar con el Hijo, debemos seguir su ejemplo y serle obedientes a Él. Ahora, no solamente, como veíamos, es suficiente una obediencia, ¿no? Muchas veces, y tristemente he visto personas que han obedecido casi ciegamente la palabra, religiosamente más bien, de una forma sistemática, han obedecido todas las normas que han podido y han cumplido a rajatabla toda la ley, ¿no? Y los profetas, como aquel que dice, de la palabra, pero en un momento de sus vidas se han cansado de esas normas, ¿no? Habían hecho de la obediencia esos muros que habían impedido avanzar. Habían hecho de la obediencia una obediencia vacía. ¿Por qué? Porque faltaba honra. Personas han obedecido unas normas olvidando el amor que hay detrás de ellas. Y es un peligro que debemos evitar a toda costa, ¿no? No sirve de nada una obediencia ciega, una obediencia rigurosa, una obediencia que es porque se tiene que hacer y punto. No solamente eso, ¿no? A veces a los padres sale eso, ¿no? De que soy tu padre y me obedeces y punto. Y se acabó la conversación, ¿no? Y aunque tengamos ese derecho, no es esa la obediencia que Dios busca de nosotros. No es una obediencia que me obediencias porque soy tu Dios y punto. Y es algo que está en toda la palabra, que se puede ver en toda la palabra, que lo que Él quiere, lo que realmente Dios quiere, es que tú le honres y que le adores. Y para eso vamos a ver en Juan 8, 49, dice así, Juan 8, 49,
el ejemplo de cómo Jesús también honraba al Padre, diciendo, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Y también en Mateo 6, del 9 al 11. Dice así, Mateo 6, del 9 al 11, si queréis acompañarme. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y en estas palabras Jesús declara que la honra, ¿no? y la alabanza van hacia el Padre. Jesús nunca dijo, glorificadme a mí. Dijo, glorificad a Dios y yo seré glorificado en Él. Pero nunca pidió que le dieran gracias a Él. Cuando le daba vista a un ciego o sanaba a un leproso, no iba a decirle, dilo a todo el mundo lo que yo he hecho contigo, ¿no? Sino iba y decía, ve, preséntate a los sacerdotes y da gloria a Dios. Porque Él entendía a quién tenía que glorificar y de quién era la gloria. Y así en ese ejemplo debemos darnos cuenta de que muchas veces lo que hemos logrado en nuestra vida es gracias a lo que los padres han hecho en nosotros, ¿no? Y es algo que debemos tener presente, esta honra hacia Dios que es la que nos debe llevar a la obediencia. Y no es muy complejo ni muy denso lo que hoy tenía que compartirlos. Son simplemente 2 cosas para padres y 2 para hijos. Puede que solo te toquen 2 o tengas el doble de trabajo. Pero debemos entender que si bien en la palabra a los padres se nos pide que disciplinemos a nuestros hijos y a los hijos que obedezcamos esa disciplina, debemos entender fundamentalmente de que a los padres necesitan amor. Que la disciplina no puede venir sin el amor y que la obediencia no puede venir sin la honra. Y debemos entender que debemos amar y honrar para obedecer y disciplinar correctamente a nuestros hijos y a nuestros padres respectivamente. Ahora, quería acabar con una pequeña reflexión que habíamos comentado antes, y es que, como decíamos, todos somos padres de unos hijos biológicos, pero mi pregunta es si es Dios tu Padre, ¿no? Si sientes en Él su disciplina, si tú has reconocido quién es en tu vida, si has reconocido que a Dios como tu Padre, porque Él siempre cumple su parte, o sea, Él no falla, como habíamos dicho, es el ejemplo de Padre. Entonces, cuando no sentimos su disciplina, o si nunca la hemos sentido, más bien, o hemos recibido su disciplina, mejor dicho, no es porque no está haciendo su papel de padre, es porque tal vez tú no lo has reconocido como tal. Tú no has reconocido al Señor, a Dios, como tu Padre propio, y Él no te ha hecho su hijo. Ahora, ¿cuál es la condición para que podamos, cualquiera de nosotros, ser hijos, ser llamados hijos de Dios? ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para ser hijo de Dios, para ser llamado hijo de Dios, para que Dios me discipline en su amor?
Y el único camino y la única respuesta a esa es la fe en su Hijo, ¿no? Debemos entender de que el Padre desea que vengamos a Él, ¿no? Como ese hijo pródigo que vuelve a los pies de su padre después de haberse apartado. Todos en algún momento de nuestra vida hemos decidido hacer la nuestra, hemos decidido apartarnos de nuestro camino, hemos pensado que la disciplina de nuestros padres no era lo mejor para nosotros, hemos pensado que nosotros sabíamos mucho mejor lo que nos convenía y lo que queríamos, y nos hemos alejado de nuestro Creador, ¿no? Y para volver debemos reconocer nuestro error, debemos reconocer que nuestro Padre tenía razón, ¿no? Agachar la cabeza y decir, papá, mamá, tenía razón, ¿no? Y darnos cuenta de que Él desea lo mejor para nosotros. Y que el hecho de que nosotros podamos volver a los pies de nuestro Padre tuvo un costo muy elevado. Tuvo el costo del sacrificio del Señor Jesús, del sacrificio de su Hijo unigénito, para que nosotros podamos tener ese derecho de ser hijos y coherederos de Cristo. Dios entregó a su propio Hijo por todos nosotros. Entregó lo que más amaba, entregó lo que a quien menos se lo merecía, por así decirlo, para que nosotros tengamos esa oportunidad de poder volver a sus pies, de poder ser llamados hijos juntamente con Cristo. Y esto a veces queda un poco al aire, ¿no? Somos hijos de Dios, pero esa palabra hijos viene con un montón de bendiciones, porque la adopción de Dios es una adopción completa, ¿no? Es una adopción que viene con herencia y bendición y privilegio de ser hijos de Dios. Y debemos ser conscientes, debemos recordar y entender el costo de esta bendición, el costo de lo que implica que nosotros seamos llamados hijos. ¿Por qué? Porque eso nos llevará a darle la honra que Él se merece. Como veíamos, entender lo que Dios ha dado, lo que Dios ha sacrificado para nosotros y por nosotros, para que nosotros podamos ser llamados hijos, es lo que nos va a llevar a obedecer a nuestro Padre celestial y a nuestros padres terrenales también, obviamente. Es lo que nos va a llevar a honrar sobre todo a Dios, porque cuando yo entiendo y veo el amor tan grande que nos ha dado Dios, entonces no puedo hacer nada más que honrarle, ¿no? Y decir, ¿qué Dios tan grande tengo? ¿No? Y cuál amor nos ha dado el Padre, como dice en Juan, que nos hizo, lo voy a leer, dice, mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios, ¿no? Y este es el origen de nuestra bendición, el amor, y también debe ser el origen de nuestra honra y de nuestra obediencia hacia Él. Así que os animo en esta mañana a que podamos recordar su amor, podamos entender su disciplina, que proviene de ese amor tan grande, y que ese amor produzca en nosotros una respuesta de honra, ¿no? De honra y a su vez obediencia a Dios primeramente, ¿no? Es necesario saber ser hijos para poder ser buenos padres, ¿no? Y tenemos el mejor padre como ejemplo y debemos ser
también los mejores hijos. Así que vamos a orar teniendo esto en mente, teniendo este amor tan grande, y vamos a finalizar también la reunión en oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu amor tan grande y tan incondicional, en el que aún nosotros no es que no hubiéramos hecho nada, Señor, sino que te rechazamos y nos rebelamos contra ti, y aún así tú no nos desechaste, Señor, no nos diste por perdidos y te entendiste de nosotros, sino que lo diste todo por recuperarnos, Señor. Lo diste todo para poder construir un puente que nos dé la posibilidad de acercarnos a ti, Padre. Y entendemos ese amor, tal vez no en su magnitud total, no podemos llegar a entender cómo tú quisiste entregar a tu Hijo para que nosotros podamos recibir ese privilegio, pero admiramos ese amor y te damos gracias por él y te alabamos por él y te amamos por él, porque tú eres un Dios grandioso y venimos aquí cada domingo y cada día que podamos ante tu presencia para agradecer ese amor, Señor, y para darte la gloria y para darte honra a ti, porque tú eres un Dios tan grande, Señor, tú eres un Dios tan misericordioso para con nosotros, que queremos ser consecuentes, Señor, con ese amor, con esa con todo esto con estas bendiciones que tú nos has dado, Señor, siéndote obedientes, Señor, siéndote fieles, entendiendo que esta disciplina, estas normas, estas condiciones que tú pones no son nada más ni nada menos que para nuestro propio bien, Señor, para nuestra propia bendición, y no solamente aquí en la tierra, sino también en la vida eterna, Padre. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a tenerlo presente cada día, a ser unos buenos hijos, Señor, que honran y obedecen a su Padre Celestial, Padre. Gracias por tu amor una vez más, gracias por tu Hijo. Bendice también este día, bendice a cada uno de los que estamos aquí y de los que están escuchando también, para que podamos entender que nuestra obediencia no es nada más y nada menos que una respuesta a tu amor, Padre. Te pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.